Les vamos a hablar sobre las neoplasias urológicas. Este video se realiza únicamente con fines educativos, es realizado por estudiantes de medicina y no tenemos autorización médica legal o jurídica para recomendar o indicar algún tipo de acción médica. La información brindada en este video no sustituye la visita al médico y no pretende promover la automedicación. En primer lugar, vamos a hablar del carcinoma renal. El carcinoma de células renales es la tercera neoplasia urológica más frecuente. Eh, Se considera la neoplasia número 15 por frecuencia en México, sin considerar sexo. Afecta más a hombres en la sexta década de vida. En sus factores de riesgo y etiología se incluye tabaquismo, exposiciones a agentes químicos, obesidad, hipertensión, enfermedad quística asociada con insuficiencia renal terminal. Se ha vinculado también actualmente con la obesidad, la hipertensión, el alto consumo de grasas, aceites, leche y azúcar. Su prevención, lo más importante es abatir el tabaquismo y la obesidad. Se distingue de esporádico y hereditario, mayormente esporádico. Hereditario, pues puede ser por síndrome de von Hippel-Lindau, carcinoma de células renales papilar hereditario, leiomyomatosis hereditaria con cáncer renal, síndrome de Burgos-Dubé, esclerosis tuberosa y síndrome de paraganglioma hereditario. En la histopatología, pues se van a clasificar como carcinoma de células claras, papilar, cromófago, de conductores colectores, medular renal, los no clasificables y de traslocación. Actualmente hay más de 24 subtipos. En sus manifestaciones clínicas suelen ser asintomáticas hasta etapas finales de la enfermedad. Como hemos visto, el cáncer no duele al inicio, solo al final cuando ya invadió más lugares. Suele haber hematuria, dolor en flanco derecho y masa renal. Probablemente esta se considera la triada clásica, pero pues solamente se encuentra en 6 a 10% de los casos. Manifestaciones menos específicas van a ser fatiga, pérdida de peso o anemia, y aún más comunes es que sean los tres, o sea, fiebre, pérdida de peso más anemia, y a esto le vamos a agregar el varicocele derecho. El diagnóstico y evaluación de la extensión de la enfermedad, pues ante la sospecha se va a hacer rutinariamente biometría hemática completa, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, calcio sérico, DHL, perfil de coagulación y el ego. La TAC y resonancia magnética se van a distinguir por ser confiables ante las lesiones benignas o malignas, pero pues la tomografía computarizada tiene mayor sensibilidad en tumores renales malignos. La resonancia magnética es superior evaluando cuando ya hay una afección en lo que es la vena cava. Cuando ya hay afección en la vena cava ocurre en el 4-10% de los pacientes y solo el 9% alcanza hasta la aurícula derecha y su supervivencia suele ser hasta de 5 años. Cuando el trombo se extiende inferior al diafragma, se tiene que hacer una disección renal completa hasta dejar la pieza suspendida en la cava. La linfadenectomía, los ganglios metastásicos deterioran la supervivencia en pacientes estratificados en T1 y T2, ganglios linfáticos negativos y sin características clínicas y patológicas desfavorables. Esta acción ofrece información pronóstica limitada y pues no tiene ningún beneficio en control regional o de supervivencia. Las complicaciones postoperatorias es que su morbilidad alcanza hasta el 20% y mortalidad operatoria un 2%. Tenemos la nefrectomía parcial y la mínimamente invasiva. Igual como tratamiento ablativo puede ser la crioablación o radiofrecuencia, que son de vía percutánea o laparoscópica, pero pues nunca va a ser superior a la nefrectomía parcial en lo que son tumores pequeños. Como tratamiento adyuvante se utiliza la terapia con citocinesis, que pues aún así no mejora la supervivencia en pacientes cuando ya se considera una enfermedad metastásica. En tratamiento del cáncer renal metastásico o que ya es recurrente, pues son pacientes que son candidatos a una nefrectomía cuando cuando la metástasis es solitaria o de bajo volumen. Y como tratamiento sistémico se usan altas dosis de interleucina 2 o interferón alfa 2, pero pues aún están inconsistentes los resultados a la actualidad. Y antiangiogénico suele ser sorafenib, sutinibib, posapanibib, axitinib y temsirolimus. Ahora vamos a pasar con el carcinoma de vejiga.
En pues su epidemiología es que México ocupa el cuarto lugar entre neoplasias urológicas y pues igual es más frecuente en hombres entre 60 y 70 años. El factor de riesgo más importante va a ser el tabaquismo, pero este se le agrega una exposición ocupacional a lo que son las aminas aromáticas. Su cuadro clínico es que el 80% de los pacientes va a cursar con hematuria macroscópica indolora, cuya intensidad no correlaciona con la extensión de la enfermedad. 20% de los pacientes tienen síntomas propios de irritación urinaria, en especial aquellos que tienen carcinoma in situ de la vejiga. Su diagnóstico pues se va a fundamentar en la anamnesis, incluyendo los factores de riesgo y los síntomas, apoyándonos en la exploración física completa y estudios de laboratorio y gabinete. Los estudios de imagen, los de elección van a ser los contrastados para pues ayudar a ver defectos de llenado en lo que son las vías urinarias superiores o en la vejiga, incluso ver si hay hidronefrosis. Pero pues su sensibilidad va a ser solo del 60% y es de muy bajo rendimiento diagnóstico. Algo de alta sensibilidad va a ser la citología urinaria. La citoscopía, pues esta se va a establecer el diagnóstico mediante resección y estudio histopatológico, al igual que la resección transfrontal de vejiga. También existen los marcadores moleculares, aunque pues no hay como que unos específicos útiles, pero pues igual suelen ocuparse el NB22, FGFR3 y el TERT. Se recomienda hacer una segunda resección o resección transuretral de vejiga cuando ya hay mucha persistencia de enfermedad después de que ya se realizó resección de tumores T1. La incidencia suele ocurrir en el 33 a 55% de los casos. Igual si hubo una resección incompleta o que se haya visto ausencia de músculo en la primera resección, en tumores T1 o en carcinomas de alto grado, también se recomienda. El tratamiento cuando es no músculo invasor es quimioterapia intravesical inmediata. Cuando es no músculo invasor ya se usa de forma radical en cáncer de vejiga y en tratamiento radical la cistectomía es lo ideal, pero se tiene que practicar en los primeros 90 días del diagnóstico. En quimioterapia, como monoterapia no es curativa, por lo cual se usa un tratamiento neoadyuvante y pues la radioterapia, si se va a usar de forma preoperatoria, no mejora la supervivencia y pues en aquellos pacientes que tienen cistectomía no se recomienda quimioterapia. Ahora vamos a pasar con el carcinoma de próstata. Pues es la neoplasia más común y con mayor mortalidad entre los mexicanos. Es una enfermedad heterogénea que solamente va a afectar a los hombres. En su epidemiología, pues es la segunda a nivel global y la quinta con mayor mortalidad. En su etiología y factores de riesgo está la edad avanzada, raza negra, historia familiar de cáncer prostático, alta ingesta de grasas animales, gran masa corporal, baja actividad física y síndrome metabólico. Sus manifestaciones clínicas, pues igual es asintomático, aunque cuando se realiza una exploración digital puede pues mostrar induración, irregularidad, nódulo o pérdida de simetría de la glándula. En síntomas asociados de modo indirecto puede ser nocturia, urgencia urinaria, poliacuria, infección urinaria recurrente, hemospermia y dolor renal o escrotal. En el diagnóstico, pues se va a hacer la sospecha clínica con la exploración digital y mediciones del AP. Su diagnóstico definitivo pues, se va a establecer con biopsia prostática transrectal o perineal guiada por ultrasonido. Para evaluar la extensión de la enfermedad, lo ideal es la resonancia magnética o tomografía computarizada, que va a ser pues un poco accesible al evaluar la extensión locorregional. Su tratamiento lo vamos a dividir en tres. Si es enfermedad localizada, que incluye el estadio T1 y T2, cuando no hay evidencia de enfermedad regional o sistémica, pues se va a recomendar cirugía. Cuando no es confinada a próstata, se adiciona el tratamiento adyuvante, que puede ser hormonoterapia, radioterapia o combinados. La radioterapia, pues tiene un mayor riesgo de recaída y de mortalidad.
La enfermedad localmente avanzada se va a tratar igual con cirugía, puede ser un papel en esta enfermedad. Igual la resección sin fijación del órgano, pero pues igual va a requerir de radioterapia adyuvante o bloqueo hormonal. Y cuando ya es metastásica, pues va a ser bloqueo hormonal completo inmediato. Igual la orquiectomía quirúrgica es un alivio muy grande y rápido para el paciente. Bien, am, como tratamiento quirúrgico, pues sería la linfadenectomía, que es un tratamiento quirúrgico que inicia con la linfadenectomía pélvica, que evalúa el estado ganglionar pélvico de forma precisa y confiable. Además, que es terapéutico en pacientes con baja carga tumoral. En casos de ganglios pélvicos metastásicos, ahora se sabe que proceder a la prostatectomía radical, ya que esto mejora la supervivencia del paciente. Esta es la prostatectomía radical abierta, que es el procedimiento más común. Luego pasamos a la radioterapia en carcinoma de próstata. Las complicaciones de esta podrían ser las contracturas de cuello de la vejiga, la estenosis de la anastomosis, infecciones, lesiones de los órganos, disfunción eréctil, trombosis venosa profunda. Y en la radioterapia en carcinoma prostática, pues aquí lo podríamos clasificar por hormonoterapia, terapia dirigida, radioterapia que es imprescindible en todas las etapas de la enfermedad. Radioterapia en enfermedad localizada, en pacientes con riesgos muy bajos y bajos, se recomienda la vigilancia activa, hacer tacto rectal y antígeno prostático específico cada 3 a 6 meses. Esto va a depender también de lo agresivo que haya sido la neoplasia y también el estadio, más la biopsia de próstata cada de 1 a 2 años. Al igual que se debe de practicar, gracias. Al igual que se debe de practicar la resonancia magnética de próstata ante la elevación del antígeno prostático específico y ante una sospecha de recaída. Un sujeto con comorbilidades o edad avanzada, con corta expectativa, la observación es la mejor opción. Se debe de monitorizar al paciente y se debe de tratar los síntomas del paciente. Enfermedades locorregionales, la radioterapia va acorde con las características de los pacientes, enfermedad y experiencia del médico o los médicos tratantes. Las técnicas incluyen radioterapia externa o la más moderna, perdón, la radioterapia estereotáctica corporal. La radioterapia confinada 3D CRT e imagen por resonancia magnética. Esta es una combinación de tomografía por emisión de positrones fusionada con una tomografía computarizada, PET o CT. También tenemos la braquiterapia, que más adelante se va a explicar paso a paso, y la prontoterapia. Tratamientos, bueno, tenemos la radioterapia con terapia de deprivación androgénica en pacientes con riesgo alto a muy alto, radioterapia con terapia de deprivación androgénica para enfermedades ganglionares, radioterapia adyuvante, radioterapia de rescate y radioterapia en enfermedad metastásica. El volumen de tratamiento en la próstata, toda la glándula prostática del ápex de la próstata es la porción más inferior de la pirámide invertida. En el borde anterior se debe de incluir las fascias anteriores y se debe de excluir el área de la grasa. El borde posterior está delimitado por el borde anterior del recto y en la parte de la base, este está bien distinguible de la vejiga cuando se utiliza contraste vía intravenosa. En las vesículas seminales, en pacientes de bajo riesgo, no deben de incluirse para sujetos con riesgo intermedio. Deben de incluirse 1.4 centímetros proximales. Para enfermos con riesgos alto a muy alto, se debe de incluir 1.2 centímetros. En la extensión extraescapular, en pacientes con riesgo bajo es casi nulo. En pacientes con riesgo intermedio o alto se recomienda una expansión de 3 milímetros en la región inferior, lateral, anterior y posterior. Se recomienda un margen de 4 a 8 milímetros
exceptuando los bordes posteriores. Tratamiento adyuvante después del PRAT, se deben de quitar los lechos prostáticos y los ganglios linfáticos. Esta es la dosis de radioterapia recomendada en centigrays por cada tipo de tratamiento. Y las dosis de restricción. Tratamiento de cáncer de próstata metastásico es la orquiectomía. En mutaciones somáticas son alteraciones genómicas en enfermedades metastásicas y pueden ser similares a las alteraciones de cáncer de próstata. Aquí es un cuadro de mutaciones germinales, los genes que se alteran y el porcentaje con el gen aberrante y la vía del gen. Tratamiento de cáncer de próstata, resistencia a castración, mutaciones germinales de reparación del DNA selectivas en pacientes con cáncer de próstata. A la izquierda está el gen, en medio está el porcentaje con la mutación y el riesgo relativo de metástasis en porcentaje igual. Cáncer de próstata no metastásico resistente a castración. La radioterapia de salvamento es necesaria en ocasiones después de la prostectomía radical con evidencia de recaídas por persistencia. El manejo de pacientes sin enfermedades metastásicas que progresan a TDA con cáncer prostático no metastásico resistente a castración. Y fármacos que mostraron retrasar la diseminación de la enfermedad a 2 años es la platumida y la enzalutamida. Inmunoterapia y terapia hormonal, que es de las menos ocupadas, es la cifra de respuesta varía entre el 10 al 20% y se ha encontrado en hombres molecularmente no seleccionados, tratados con inhibición de proteínas de muerte celular programada. En un ensayo reciente, la administración simultánea de lipidumab y la terapia hormonal que inhibe una producción de testosterona solamente ha sido efectivo en 10 de 24 pacientes con cáncer prostático metastásico. Cáncer de testículo. En su epidemiología, es el cáncer más común entre los hombres entre los 20 y 35 años de edad. Significa el 2.4% de las neoplasias malignas del varón en México y representan la segunda neoplasia urológica más común. En su etiología y factores de riesgo, pues la criptorquidia es el factor de riesgo más importante, pero solamente el 10% de los pacientes tienen historias de criptorquidia. El testículo en el abdomen un 5%, en la relación canal inguinal un 1%. La historia familiar aumenta mucho el riesgo. Síndrome de feminización testicular, disgenesia testicular y síndrome de Down. En sus manifestaciones clínicas, pues el paciente suele acudir con tumor, con síndrome de dolor o con aumento de la consistencia del testículo, que es lo más común. Luego puede adicionarse dolor o incomodidad en el abdomen inferior, que es lo menos común. Solo el 10% de los pacientes desarrollará este dolor agudo y los seminomas se van a diseminar sobre todo por vía linfática, afectando el retroperitoneo. Por esto es que este cáncer hace metástasis muy rápido. El dolor lumbar indica metástasis ganglionar en retroperitoneo que involucra el músculo del psoas y las raíces nerviosas. Por eso se debe de quitar todo. En el diagnóstico y elevación de la extensión de la enfermedad, bueno, pues un área indurada, crecimiento o aumento de la consistencia de los testículos, que vuelvo a repetir, es lo más común. Exámenes sanguíneos completos, que aquí se deben de buscar los marcadores tumorales séricos, AFP, el VHGC y el DHL. En estudios de imagen, pues vamos a usar radiografía o tomografía computarizada, que es la más indicada, y pues se debe de realizar una arquectomía radical inguinal. En su estadificación, bueno, esto va a depender en base al diagnóstico histológico, si es seminoma o no seminoma, más adelante se va a explicar. Sitio del tumor primario, si es gonadal o si es extragonadal. Sitio de la metástasis, si es que hay metástasis. Niveles séricos de marcadores tumorales después orquiectomía. Para los no semimatosos, pues un pronóstico bueno, intermedio y pobre. Y para los seminomas positivos, pues este es bueno o malo, depende. Bueno, ¿y de qué depende? Pues depende del tratamiento que se vaya a dar. Los seminomas puros, que es el 80% de los casos, tienden a ser una enfermedad confinada en clínico de los testículos y se recomienda vigilancia post-orquiectomía.
ya que es segura y eficaz. La radioterapia con carboplatino más la radioterapia adyuvante ha caído en desuso. En los seminomas puros E2, de clasificación 2, estos pacientes representan el 15% de los casos. Se clasifican de acuerdo con el tamaño de la metástasis ganglionar en A2, e igual o menor de 2 centímetros, y en el 2B que sea mayor a 2 y hasta 5 centímetros. En IC mayores de 5 centímetros. Y la quimioterapia pues está basada en el crispatino o radioterapia a ganglios paraórticos. En los seminomas, etapa clínico 2A y 2B. En 2A, el tratamiento a dosis de la radioterapia es de aproximadamente 30 centigrays a ganglios paraórticos e ilíacos, ipsilateralmente hablando, y administrar quimioterapias con 4 ciclos de topsidio y cisplatino. Para pacientes con etapa 2B, se deben de dar 3 ciclos de BEP o 4 ciclos de topocido y cisplatino. El tratamiento del seminoma S en su etapa 2C y en su etapa 3, estos pacientes se clasifican en riesgo bajo o intermedio. Los pacientes con riesgo bajo pueden ser tratados con 4 ciclos de EP o 3 ciclos de BEP, con respuestas hasta del 90%, y en riesgos intermitentes se trata con 4 ciclos de BEP y la supervivencia es aproximadamente de un 70%. Evaluación post-orquiectomía, pues es un tipo histológico del tumor posterior al quitarlo. Bueno, carcinoma de pene. Factores de riesgo, pues pueden ser fimosis, balanitis crónica, líquen escleroso, obesidad, uso de psoriasis, tabaquismo, número de parejas sexuales, edad temprana, la primera relación sexual, y el que coincide con la mitad sería el papilomavirus, que se asocia con el más del 50% de los casos. Bueno, su diagnóstico. Lesión primaria compromete al glande, que es un 48%, el prepucio un 21%, los últimos dos combinados se hace un 9%, surco coronal el 6% y el cuerpo del pene, que es el menos común, 2%. Enfermedad ganglionar no palpable, se debe de requerir estudios de imagen, ultrasonido inguinal, tomografía axial computarizada convencional y resonancia magnética. En los ganglios linfáticos palpables, del 28 al 64% de los pacientes y de un 20 a un 30% de pacientes con ganglios inguinales metastásicos. Solo el 25% existe afección ganglionar bilateral. Si existen ganglios palpables, hay que establecer si son fijos o si son desplazables. Cuando tenemos ganglios palpables, se debe de reportar el diámetro del mismo, el número de ganglios, y si están fijos o desplazables, su relación con otras estructuras también debe de ser investigada. En caso de padecimientos ganglionar palpables, se indican estudios de imagen como la tomografía abdominopélvica, la tele de tórax o el gamagrama óseo. En su tratamiento, pues, si las lesiones son superficiales no invasivas, pueden ser tratados con láser. Puede ser tratado con crioterapia, con incisión local, con microcirugía de Mohs o con terapia fotodinámica. Y las lesiones que sí están confinadas al glande pueden ser susceptibles de excisión local, glandectomía, cirugía de Mohs, braquioterapia o radioterapia. Los ganglios no palpables representan un bajo riesgo, hay que vigilarlos porque pueden llegar a padecer el 16.5% de las metástasis ganglionares. Riesgo intermedio, se recomienda vigilancia con invasión linfovascular y patrón de crecimiento infiltrante y se aconseja la linfadectomía. En alto riesgo de metástasis es del 68 al 73%. Aquí sí se indica la disección hasta completar la linfadectomía radical. En ganglios palpables, la linfadectomía inguinal radical bilateral y la linfadenectomía pélvica. Y la quimioterapia, pues es quimioterapia adyuvante o de inducción, quimioterapia paliativa, quimioterapia intraarterial con crisplatino y gemcitabine, que no presenta mejoras oncológicas, pero mencionaba el libro. Radioterapia, pues radioterapia de haz externo y la braquiterapia, que es braquiterapia intersticial de baja tasa de dosis, la de alta tasa de dosis y la de molde de superficie.